Vamos a hablar precisamente sobre salud mental, una situación que, como tú bien lo dices, preocupa, y así lo han manifestado, ¿no? Desde el presidente hacia abajo. Varios anuncios relacionados con salud mental, considerando que todavía estamos en la pandemia. Está asomando la luz al final del túnel, pero todavía estamos en un escenario sanitario complejo. Venimos de 2 años de encierro y hay bastantes situaciones complejas que hay que abordar en torno a salud mental. Y yo estaba revisando algunos antecedentes, algunas encuestas que han surgido durante los últimos días relacionados precisamente a salud mental, y fíjese que encontré que el 46% de la población de nuestro país dice estar con problemas en su estado anímico y cerca de un 24% con problemas ya literalmente de salud mental. Una situación que vamos a abordar porque además el día lunes se conmemoró el Día Internacional precisamente de la Salud Mental, y estamos con Ana Barrera, psicóloga y además académica de la Universidad Católica de Temuco, para abordar este tema que es de preocupación y que debería además preocuparnos a todos, porque las cifras así lo demuestran. Ana, le agradecemos primero, ¿no?, por darse los minutos y conversar este tema importantísimo relacionado a salud mental. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias también por visibilizar un tema tan importante como lo es la salud mental a nivel global. Sí, un tema quizás tabú, porque re poco se habla de salud mental durante los últimos años. Ha ido de a poquitito avanzando este tema, haciendo tema, valga la redundancia. ¿Qué podemos decir sobre la salud mental? ¿Cómo ha evolucionado, sobre todo en medio de la pandemia? Bueno, yo creo que primero es importante dar una conceptualización de a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental tenemos que ver un estado de bienestar, no es necesariamente la ausencia de enfermedad, y tiene que ver con una persona, o cuando las personas se sienten con un estado de satisfacción con su vida, pero también son capaces de afrontar los diversos desafíos que tiene la vida en términos laborales, en términos estudiantiles, se sienten satisfechos con sus redes de contacto también, y son capaces de contribuir de forma significativa a la sociedad. Es importante hablar sobre salud mental porque no necesariamente una persona, si tiene alguna patología detrás, significa que tiene cero salud mental, sino que también puede desempeñarse en otras áreas si tiene un tratamiento adecuado, y no necesariamente todas las personas tienen un trastorno de salud mental. Por lo tanto, todas las personas, desde la niñez hasta la adolescencia, la juventud y la adultez, podemos ser partícipes activos en promover la salud mental en nuestra comunidad, en nuestros espacios y a nivel personal. ¿Bajo qué escenario, no, somos más propensos, más vulnerables a tener problemas de salud mental? Y si esto también se puede relacionar en algún rango etario, por ejemplo, no sé, adultos mayores, no sé, yo estoy inventando, ¿no? Pero hay algo que ya está, no sé, definido, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, por parte de la psicología. Sí, de todas maneras. Bueno, hay muchos determinantes sociales, determinantes psicológicos que pueden afectar la salud mental. Por nombrar algunos, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, situaciones de trauma, por ejemplo, vividas en algún momento de nuestro ciclo vital. También, por ejemplo, si no tenemos una vivienda segura, si vivimos en un barrio inseguro, por ejemplo, eso también puede afectar nuestra salud mental. Otros factores, por ejemplo, son el estrés que vivimos día a día, alguna pérdida o ruptura de una relación de pareja, por ejemplo. La soledad también puede ser un factor favorecedor de la salud mental, del problema de salud mental. Y por ejemplo, pensando en los tiempos de la pandemia, el confinamiento también fue un factor de riesgo y propició diversos trastornos de salud mental como ansiedad, depresión, riesgo suicida, entre otros trastornos más prevalentes en la población. Y precisamente, ¿cómo ha evolucionado, no? O cuáles eran los trastornos que se veían antes de la pandemia y qué se comenzó a ver ya cuando empezamos de a poquitito, ¿cierto?, a retomar esta nueva normalidad. ¿Qué fue apareciendo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, antes de la pandemia siempre ha habido un escenario un poco auspicioso, con varios indicadores de riesgo. Por ejemplo, según la última encuesta nacional de salud, señala que un 6 a un 10% de la población chilena tiene problemas de salud mental, siendo, por ejemplo, los más prevalentes depresión o estrés. ¿Ya? También hay una variedad de trastornos asociados, pero ya era crítico, y existen algunos grupos de riesgo, como por ejemplo los adolescentes y también los universitarios con algunas
la sintomatología. Ahora, con la pandemia este escenario se agudizó y se presentó un aumento de un 20 a un 30% en la sintomatología, motivado por el confinamiento, por el cambio en nuestra rutina también, por dejar o tener dificultades para trabajar o para tener un ingreso socioeconómico estable, por ejemplo, entre otros factores de riesgo. Por lo tanto, en general, la situación empeoró en términos de ansiedad, trastornos y el acceso a tratamiento, que muchas veces se suspendió por también la situación de pandemia y el confinamiento. Sin embargo, me gustaría destacar que a pesar de que la mayoría de los trastornos aumentaron en los diversos grupos de la población, sí hubo una disminución significativa en los suicidios, favorablemente. Ese debe ser quizá la situación más compleja, ¿no?, que se vive en temas de salud mental. Y tú hablabas de algo que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento precisamente para poder avanzar o sortear estos problemas, ¿no?, de salud mental? Claro. Cuando existe ya un trastorno ya desarrollado, diagnosticado, los tratamientos que se usan mayoritariamente son los psicológicos y los farmacológicos a través de psiquiatras. Y muchas veces en algunos trastornos que son de mayor complejidad, la terapia conjunta funciona como una estrategia más efectiva para abordar ciertos tratamientos. Otra gente también, por supuesto que este tratamiento a veces se debe complementar con un apoyo familiar o social, también por ejemplo con actividades de autocuidado de la persona, pero cuando se instala ya un trastorno necesitamos buscar ayuda profesional y específicamente psicólogos y psiquiatras. ¿Y a qué debe estar pendiente la gente? ¿Cuáles son los síntomas, llamarlo así, a los que hay que estar atentos y que son, puede ser gatillantes, ¿cierto?, de un diagnóstico mucho más agudo? ¿A qué hay que estar atentos? Bueno, hay muchos trastornos de salud mental, es una pregunta compleja, pero si uno tuviera que detectar ciertas alarmas en nuestro ánimo, por ejemplo, tendremos que estar atentos cuando una persona, independiente si es niño, adolescente o adulto, se encuentra o hay un quiebre importante en sus actividades diarias. Por ejemplo, no tiene ganas de trabajar ni estudiar, tiene somnolencia excesiva durante la mayor parte del día, por ejemplo, no quiere comer o a la vez come mucho. Y otro indicador sí o sí de riesgo es cuando pensamos en algún momento hacernos daño contra nosotros mismos. Aun cuando esté solo la idea y no exista planeación, es un factor de riesgo ante lo cual tenemos que pedir ayuda o aconsejar también a nuestros seres queridos o amigos si vemos esas señales de riesgo. También cuando tenemos, por ejemplo, dificultades para dormir. En el fondo, si se presenta una disrupción de nuestra rutina diaria y esos síntomas más bien permanecen durante una semana, 2 semanas y cronifican finalmente nuestro estado de salud general. Ahora, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué recomendación se le puede dar a la gente? Si uno, por ejemplo, detecta algunos de los síntomas que tú acabas de señalar, ¿cómo también poder prevenir? Tú decías algo muy importante, que solicitar ayuda profesional, que es fundamental. Pero ¿hay también otras opciones, otras alternativas? Mira, cuando existe un trastorno, sí o sí ayuda profesional, pero si nosotros queremos prevenir o notamos que quizás en ciertas épocas del año, como en la primavera, puede ser que efectivamente nuestro ánimo se inestabilice, podemos quizás contemplar cuidar nuestras horas de sueño, tener una alimentación más o menos balanceada dentro de nuestras posibilidades, también no perder instancias como el apoyo familiar o social, es decir, juntarnos con otra persona, hablar si tenemos un problema de salud mental, también es una forma de finalmente romper los estigmas asociados a buscar ayuda psicológica. Sí, porque está ese prejuicio, ¿no?, de que cuando se va al psicólogo o al psiquiatra es porque ya el tema es grave. Y te lo pregunto además porque, ¿cómo han visto ustedes, no, este cambio, esta dinámica en los niños? Quizás el uso y en ocasiones el abuso del teléfono celular, por ejemplo, en la pandemia. Y ahora quitarlo, ¿puede generar algo en ellos también? Más que el uso del celular, yo creo que los estudios han demostrado que la pandemia y el confinamiento y el perder las instancias de socialización con otras personas, tanto como profesores como compañeros,
provocó finalmente, dentro de muchos factores, esta ola quizás de falta de habilidades sociales en los niños. Quizás en muchas noticias han aparecido situaciones de violencia escolar, peleas fuera de los establecimientos educacionales, y mucho de ello tiene que ver con la pérdida de espacios de socialización, de aprender normas de convivencia dentro de los establecimientos educacionales, que finalmente son un espacio de socialización y de aprendizaje. Y entonces, si bien el celular puede dificultar nuestras relaciones sociales, finalmente fue el confinamiento y el perder esas instancias de compartir con otros y aprender cómo comportarse, cómo ser asertivo, cómo demostrar nuestras emociones, por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando estamos contentos. Entonces, eso y otros factores asociados, como por ejemplo que, no sé, los padres en una familia perdieron el trabajo, eso entrega un estrés a la familia que también puede perjudicar o afectar la salud mental de los mismos niños adolescentes. Patricio Sandoval, no sé si usted tiene preguntas desde estudios. Sí, por cierto, Cristian, hay preguntas, fíjate, más en este tema que es tan complejo como tú decías, a veces muy difícil de socializar porque no se asimilan los síntomas que se van presentando o manifestando. Quienes hemos vivido, y lo asumo también desde el yo, quienes hemos vivido procesos de salud mental complejos, a veces no encontramos salida a esto, ¿no? Es difícil encontrar la salida cuando estás en el hoyo. Preguntarle a la profesional si es que las enfermedades mentales tienen cura, efectivamente. Mire, Patricio Sandoval me pregunta si las enfermedades mentales tienen cura, porque una persona, ¿cierto?, que puede estar con algún grado o nivel de salud mental complejo, muchas veces no encuentra o se le hace difícil encontrar una salida, ¿no? Pero efectivamente existe la cura, finalmente la persona no va a volver nuevamente a reincidir. Las enfermedades o los trastornos de salud mental tienen tratamiento. Todos los trastornos de salud mental, si se solicita ayuda y si tiene un buen abordaje profesional. Hay recuperación para la ansiedad, para la depresión, y algunos trastornos son más permanentes a través del tiempo, por ejemplo un trastorno bipolar, entonces requieren tratamiento, y con ese tratamiento las personas finalmente pueden reinsertarse y llevar una vida más adaptada en términos de todas las actividades diarias que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, recibir un tratamiento, si una persona puede tener quizás una depresión durante, no sé, la adolescencia, por diversos factores, pero y si tuvo tratamiento, eso implica que la persona adquirió herramientas para afrontar quizás síntomas similares a través del tiempo. Pero, por ejemplo, si tiene un duelo no elaborado más adelante, una pérdida, un trauma, por ejemplo, supongamos una pérdida significativa de la pareja, quedó viudo o viuda, probablemente eso puede o no propiciar con ciertos otros factores que tenga nuevamente un cuadro depresivo, pero si busca tratamiento va a tener potencial de recuperación. Ahora, durante nuestra vida es importante señalar que todos en algún momento podemos presentar algún problema de salud mental. Muchas veces es bueno aclarar esto porque a veces las personas sienten que las personas que han padecido algún problema de salud mental son más débiles o vulnerables, y no necesariamente, no es así. No por tener un trastorno de salud mental voy a ser más débil que mi compañero de al lado o mi compañera, pero sí lo que podemos hacer cuando se presentan síntomas y estamos detectando que no estamos bien es buscar un tratamiento, y esa es la opción más inteligente que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y nuestro bienestar general y también de nuestros más cercanos. Yo no sé si usted tendrá el dato, pero ¿han aumentado las consultas, por ejemplo, psicológicas, a psiquiatras, producto precisamente de esta nueva normalidad que estamos viviendo en pandemia? Sí, los estudios señalan que ha habido un aumento significativo en las consultas de salud mental durante la pandemia y también post pandemia, por también el desafío de adaptarnos nuevamente a la rutina laboral, estudiantil. Y por ejemplo aquí en la universidad y en todas las universidades en general ha habido un aumento también de las consultas psicológicas por síntomas como crisis de pánico, manejo del estrés. Por lo tanto sí ha habido un aumento. Sin embargo, la brecha entre la necesidad versus lo que se ofrece, ya sea en las universidades, en los centros de salud, es bastante distante porque se requieren mayores especialistas, el acceso a la salud no es tan fácil. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas redes gratuitas, por ejemplo, psicólogos voluntarios por Chile. Por ejemplo, también aquí en la universidad tenemos el Centro de Salud Vitalmente, donde cualquier
personas sobre los adolescentes y que no tenga quizás un trastorno de salud mental grave, puede pedir ayuda psicológica y el servicio es otorgado por estudiantes en práctica supervisados. Si quieren nos pueden buscar en las redes sociales, se llama Centro Vitalmente de la Universidad Católica, y también hay otros fondos de ayuda, por ejemplo, de Salud Responde. Entonces, a veces quizás no todos necesitan terapia, no todos necesitan como un largo tratamiento, pero sí hay que buscar ayuda cuando detectamos que no estamos bien y que hemos cambiado significativamente nuestro comportamiento de bienestar. Patricio Sandoval, no sé si quieres sumar algo más. Sí, como no, Cristian. Te insisto, este tema de pronto está tan poco hablado, tan poco conversado, abordado sobre todo en los medios de comunicación, y es tan necesario. A partir del porcentaje, las estadísticas indicaban que era la cuarta causa de muerte en Chile, las patologías de salud mental. Preguntarle a la profesional, a la académica de la Universidad Católica que está contigo, Ana Barrera, si el sistema público está efectivamente preparado para contener y en qué medida los proyectos que ha anunciado el gobierno, la inyección de recursos que ha anunciado el gobierno pudieran efectivamente ayudar, contribuir de alguna manera en el abordaje de las problemáticas de salud mental. Van dos en una, en el fondo, ¿no? La oferta es menor a la demanda en términos de salud mental, entonces todas las instituciones de salud pública yo creo que hacen el mejor de los esfuerzos por tratar de atender a la alta demanda, también lo hacen las universidades. Sin embargo, en la cantidad de profesionales y las horas disponibles se queda corta respecto a la necesidad real. Por lo tanto, los distintos gobiernos saben que se requiere hacer una inyección de recursos potente en términos de la salud en general y también la salud mental. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país somos uno de los países con menor inversión en salud mental, solo un 2% del presupuesto nacional. Debemos llegar por lo menos a un 5 o un 6%, por lo tanto se necesita una ley de salud mental integral, se necesita más profesionales, se necesita hacer esfuerzos en promoción de la salud mental antes de llegar a desarrollar un trastorno y en prevención de los trastornos de mayor riesgo. Por lo tanto, si en este gobierno se puede finalmente concretizar una inyección significativa de recursos, sería ideal, porque Chile lo necesita y no solamente es un fenómeno de Chile, sino también a nivel mundial. La prevención es lo mejor, ¿no? Sí. Es mejor prevenir que lamentar, como dice. Exactamente, desde las edades más tempranas, desde nuestros vínculos significativos con nuestros padres o nuestros cuidadores, desde crear espacios seguros donde podamos crecer, podamos aprender y también prepararnos antes, por ejemplo, frente a eventos de estrés. Hay algunos eventos inesperados o no normativos que no podemos prevenir, pero sí otros, por ejemplo, a nivel estudiantil, cuando sabemos que viene el estrés académico, cuando tenemos que rendir las pruebas, podemos hacer algunas actividades de autocuidado, podemos organizarnos mejor, o si sabemos laboralmente que hay algunos meses que son más críticos. Entonces también es importante señalar que la salud mental no es solamente responsabilidad del presidente o del Ministerio de Salud, sino también todos somos parte de crear espacios de salud mental que propicien nuestro bienestar. Patricio Sandoval Quesada, Ana Barrera, psicóloga y académica de la Universidad Católica de Temuco, entregando datos, información y lo más importante, recomendaciones también a la gente a que vaya a un profesional, ¿no? Que concurra a un profesional para poder tratar sus posibles síntomas de salud mental. Patricio Sandoval Quesada. Su aporte, por sus conocimientos profesionales que gentilmente nos entrega hoy día para de alguna manera contribuir con un mínimo pero franciscano grano de arena con este tema tan importante y tan trascendental en la vida de todas y todos nosotros. Gracias a Gabriel Burgos también en la cámara. ¿Y quién está en la conducción del móvil hoy día? Le pedimos a nuestro colega que se retire nomás a su casa, así que estábamos cerca, así que no hay problema. Las horas extras van a pasar para allá. Ya, gracias, Cristian Cares. Saludos, que estés muy bien. Ya pues, que estés muy bien. Chadito, que le vaya lindo.